Vale, pues vamos allá. Bueno, lo primero que os quería comentar, aunque ya lo comenté con los que estabais hace nada, pero por si ha incorporado algún compañero ahora, nada, disculpar porque teníamos previsto hacer una sesión presencial entre cada una de las sesiones conjuntas, pero por temas de agenda y también por contenido hemos preferido retrasarlas un poco, aumentar un poco el contenido, aprovechar un poco también eh, eh, la disponibilidad por parte de los técnicos y luego, como seguramente conforme vayamos avanzando os sean más útiles, aunque hagamos después 2 consecutivas o alarguemos más el proyecto con visitas a posteriori previas a la auditoría interna, si la realizáis y demás, creemos que puede ser más útil. Entonces, sí que es cierto que después de esta sesión presencial conjunta, tenéis la primera presencial y en ella lo que va a tratar el técnico, vamos a tratar, ¿vale? Yo también tengo empresas asignadas, es de ver un poco los conceptos más teóricos que yo os doy para que conozcáis la norma y pasarlo a la realidad de cada una de vuestras organizaciones. Como además cada uno tenéis una casuística distinta, como vimos el último día, hay empresas que tienen ya algún certificado, incluso el de OSAS, otras no tienen ninguno, pues entonces lo que vamos a aprovechar con esas visitas es en adaptar de alguna manera lo que es la parte pues más operativa de la norma. Y entonces, bueno, hoy os comento, hoy vamos a ver la parte de planificación de la norma, vimos la semana pasada el contexto. Además, yo creo que si tenéis cualquier duda, seguimos un poco la mecánica del otro día. No tengo problema, además, como somos poquitos, en que me interrumpáis en cualquier momento y comentamos, si yo descanso o si queréis, si preferís al final, pues hacemos una ronda de cuestiones, ¿vale? Para por resolver cualquier duda. Y si no, si son mucho más específicas, quiero decir, si queréis tratar incluso temas específicos, no hay problema, porque así también nos nutrimos unos de otros de los conocimientos que tengáis ya algunos en la materia, o incluso ya no solo yo, sino que incluso los compañeros os pueden servir de apoyo. Pero si no, pues luego ya con el técnico específico, pues se tratan de forma más personalizada. ¿Vale? Hoy vamos a ver la parte de planificación, ¿vale? Hay bastante información, pero no es, la vamos a ver de manera general porque lo que pretendemos con estas charlas es daros una introducción a la norma, ¿vale? Que sepáis un poco el por qué luego se van a hacer una serie de cosas o se van a preparar unos documentos o vamos a cumplir unos requisitos en nuestra organización. Pero no os abruméis tampoco con los contenidos, ¿vale? Porque pues yo lo que quiero es que veáis que vienen de una norma y el por qué se hacen, pero a veces parece más de lo que realmente es y más para incluso los que ya tengáis definido un sistema en el que prácticamente casi todos los requisitos que vamos a tener hoy ya los tenéis que tener definidos por la 9000 o por la 14000 o incluso algunos por la propia OSAS. Entonces, a los nuevos parece demasiado, pero no es muy complicado, es todo planificación, lo único es que hay que organizarla un poco y para los que ya tenéis sistemas, los requisitos de planificación de la 45001 son fáciles de integrar, no generan ningún problema. ¿De acuerdo? A ver. Vamos a ir viendo un poquito, esto es lo que vamos a ir viendo, vamos a ver la parte de liderazgo y participación de los trabajadores y en ella se incluye lo que es política, roles y responsabilidades, consulta y participación, ¿vale? De los trabajadores, que es un poco toda la parte en la que nos relacionamos y definimos un poco la estructura organizativa de la empresa. Y luego vamos a ver una parte de planificación, ¿vale? ¿Cómo planificamos nuestra actividad de cara a la gestión? Pues lo vamos a hacer a través de utilizando como base ya el diagnóstico este de contexto y partes interesadas que nos comentábamos o que vimos en la anterior sesión, más una evaluación de riesgos que completa a nuestra evaluación de riesgos por puesto de trabajo y a través de la definición de actuaciones de mejora y objetivos. ¿Vale? Eso es lo que nos pide un poco la norma. Es algo, aunque parezca que haya mucha información, es simplemente conocer la organización, estructurarla, definir un poco cómo interactúa entre sus componentes, que es prácticamente los trabajadores y la propia organización, y planificar mejoras pues, a través de objetivos. ¿Vale? En lo que es la propia norma, los puntos que vamos a ver hoy son el 5 y el 6, ¿vale? Liderazgo y participación de los trabajadores y planificación, lo que hemos visto. ¿Vale? La sesión anterior vimos el punto 4, ¿vale? Y ahora vamos a ver el 5 y el 6. Son un poco más
claro, son puntos, bueno, de alguna manera más generalistas, lo que tratan es de establecer estrategias de planificación y de funcionamiento, ¿vale? Y a partir del punto séptimo pasaremos a la parte más operativa. ¿Vale? De todas maneras, tenemos que tenerla toda definida. Y esta, de alguna forma, la parte de liderazgo, participación y planificación, prácticamente todas las organizaciones la tienen definida ya. Lo único es que lo que hacemos con la norma es bajarla un poco a la realidad, plasmarla en algunos documentos y mejorarla de alguna manera para que esté en continua revisión y mejora. Vamos a ir viendo más cosas. Esto es lo que nos pide la norma, ¿vale? De la parte de liderazgo y compromiso. De alguna manera, y ahora yo resumo un poco todo lo que pide es que la alta dirección asuma un rol en la organización de compromiso y liderazgo. Es decir, que es muy, de hecho, a nivel práctico, los sistemas que mejor se implantan, que más rápido y que más eficaces son, ¿vale? Son aquellos que están apoyados directamente por la dirección, que ésta se implica ya no directamente, pero al menos da todo su apoyo, ¿vale? Y su implicación indirecta, no hace falta, la dirección es un poco la parte que organiza, que aprueba, ¿vale? Que lidera el proyecto, aunque no lo ejecute, que también puede ejecutarlo. ¿Vale? Pero sí que hace falta un compromiso real por parte de la dirección para que esto funcione. Aquí la norma lo pide, pues eso, asumiendo responsabilidades, pidiendo rendición de cuentas, es decir, estando informado de cómo está su sistema, de cómo evoluciona, de si se cumplen los objetivos, si se definen indicadores, cómo van los indicadores de seguridad y salud, pues desde el número de accidentes hasta la formación que se puede ir dando. Es decir, no hace falta que esté encima del sistema tampoco constantemente, pero sí que es cierto que debe de conocer el sistema y tener información del mismo y participar de alguna manera en todo aquello que requiera de su implicación. Desde luego en la definición de objetivos, en la definición de estrategias, pero quizá también incluso en las charlas con el personal. Es decir, todo aquello que haga que el sistema funcione, ¿vale? Debe de asegurar que el sistema dispone de recursos, es decir, que cuenta con tanto los recursos humanos, con responsables y personal que se encargue de su mantenimiento y de su implantación, como recursos materiales que en un momento determinado pueda necesitar la seguridad y salud, EPIs o estructuras, almacenes, es decir, que de alguna manera el sistema de seguridad y salud tiene los recursos necesarios para funcionar, ¿vale? Que va cumpliendo los resultados previstos y que además lo hace de forma eficaz y que sirve para la organización de alguna manera. Es decir, que tenemos que definir un sistema que nos sirva. Y para eso es muy, por así decirlo, es muy fructífero que la dirección se implique en el sistema. Nos pide alguna cosa más también, pues que se promueva la mejora continua, la comunicación a los trabajadores, que realmente apoya los roles que han definido, es decir, que está con las decisiones que toman los responsables, ¿vale? Todo esto en sí es un poco la labor de cualquier dirección en una organización, apoyar los proyectos que define y de alguna manera disponer o facilitar todos los recursos para ello. Todo esto que vemos aquí, de cara al sistema, de cara a la auditoría, no hay que, luego veremos que los compromisos los plasmaremos en una política, que es un documento que expondremos y demás, pero todo esto, más que tener un papel que diga que cumplimos todo esto, pues la empresa y en este caso la dirección tiene que demostrarlo, ¿vale? Tiene que demostrar, quiere decir, no se pide que haya un papel que ponga yo protejo a mis trabajadores o yo dispongo de recursos o la dirección. Hay un documento que veremos que es la política que sí que pide, o sea, realiza una declaración de compromisos, pero más bien el liderazgo y el compromiso por parte de la dirección de la organización se va a demostrar andando. O sea, voy a demostrar que lo tengo porque realmente mi sistema funciona, porque la dirección realmente está informada de cómo evoluciona el sistema, porque participa, ¿vale? Eso muchas veces, y de cara a las auditorías, pues se ve con pequeñas entrevistas a la dirección, ¿vale? En las que el auditor a lo mejor pues pregunta acerca de hechos relevantes o del estado o de la evolución de la propia organización y la dirección pues
tiene información y sabe contestar. En otras ocasiones se ve porque la dirección directamente a veces lleva el sistema o la dirección directamente está implicada en algunos de los elementos del sistema, ¿vale? Estos son compromisos que pide la norma, no de una forma tan... No hace falta que estén de alguna manera plasmados textualmente, porque muchas veces que lo metamos en un papel no quiere decir obligatoriamente que lo cumplamos, pero sí que es necesario que lo demostremos, es decir, que de alguna manera la dirección lidera y apoya al sistema. Este es el principal requisito de la dirección. Y yo creo que, por ejemplo, en los casos de las empresas que estáis ya adheridos a este proyecto, lo está demostrando, es decir, ya participa en un proyecto que requiere unas sesiones conjuntas, unas sesiones individuales, un compromiso de implantación del sistema y por lo tanto ya apoyando este tipo de proyectos la dirección ya demuestra de alguna manera ese compromiso, ¿vale? Ese compromiso además sí que es necesario plasmarlo en lo que en un pequeño documento. Aunque va a demostrar una implicación a nivel global, sí que a nivel específico lo va a plasmar en lo que se denomina la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? La política de seguridad y salud en el trabajo sí que ya va a ser un documento, porque además la norma nos pide que esté documentado. Puede ser un documento en papel, informático, ¿vale? Y además este documento sí que debe de incluir una serie de compromisos, ¿vale? La norma sí que nos pide, ¿vale? En el punto 5.2 que textualmente incluso incluya unos compromisos que luego desarrolle. Quiero decir, no quiere decir que tengamos el papel solo para colgarlo en una pared, ¿vale? Sino que esta declaración de intenciones, que además va a estar corroborada por la dirección, muchas veces con su firma o electrónica o rúbrica, ¿vale? Luego se lleve a cabo con la implementación del sistema, con el cumplimiento de los objetivos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, la norma nos pide estos compromisos. Primero nos pide que la política, el documento de política como tal, incluya un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y salud, ¿vale? Para la prevención de lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores, ¿vale? Apropiadas a la magnitud, a la actividad y a alguna manera a las actividades que desarrolla la organización. Es decir, que vamos a proporcionar, la empresa se tiene que comprometer a proporcionar condiciones seguras para el desarrollo. Esto aparecerá textualmente en la política, ¿vale? Como compromiso, y después lo desarrollaremos a través de los mecanismos que nuestro sistema defina. Pues, desde instrucciones de trabajo seguras, maquinaria certificada, disponibilidad de EPIs, ¿vale? Todo eso va a asegurar que proporcionamos condiciones seguras a nuestros trabajadores. Luego, además, la política debe establecer un marco para definir objetivos. Es decir, tenemos que hacer una política más o menos realista y coherente con la actividad que desarrollamos, en el que aparezca de alguna manera ya un marco o una estrategia de empresa para definir objetivos. ¿Hacia dónde queremos ir en temas de seguridad y salud en el trabajo? Es decir, si lo que se quiere es hacer una empresa participativa o una empresa que lidere el sector en temas de seguridad, o queremos mantener una posición determinada, pues un poco, o queremos sobre todo centrarnos en bajar la accidentabilidad o en mejorar la salud de nuestros trabajadores. En la política ya establecemos de alguna manera un marco general que luego nos va a servir para guiar o para canalizar nuestros objetivos concretos. Los objetivos concretos veremos en el final de la jornada que son objetivos que sí que ya concretamos mucho más. En base al marco este que establece la política, es decir, la política nos dice más o menos por dónde queremos ir, porque lo definimos nosotros, y nuestros objetivos van a concretar ese marco general, ¿vale? Incluye un compromiso de cumplimiento de requisitos legales, esto es importante también, es decir, aquí nos comprometemos a cumplir todos aquellos requisitos legales que afecten a la organización o que apliquen a la organización en temas de seguridad y salud en el trabajo, así como todos aquellos otros, luego también lo veremos, que asumamos, es decir, a nivel de convenios colectivos, a nivel de pactos con trabajadores, a nivel de histórico de actuaciones, es decir, todo aquello a lo que nosotros nos comprometamos a cumplir, pues tenemos
de alguna manera, aunque no sean requisitos legales, asegurar que podemos llevarlo a cabo. También tiene que incluir un compromiso para eliminar peligros y reducir riesgos, ¿vale? No solo para proporcionar condiciones seguras, sino para intentar prevenir, ¿vale? Eliminar posibles peligros y reducir los riesgos. Aquí está un poco la faceta más preventiva de esta política. Por un lado nos pide que pongamos todos los medios para que las condiciones sean seguras, pero además que intentamos ir por delante un poco, que intentemos también mejorar de alguna manera nuestra capacidad preventiva, ¿vale? Eliminando posibles peligros y reduciendo al máximo los riesgos. Tiene que incluir también un compromiso para la mejora continua en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Pues a través de objetivos, a través de cambios, a través de posibles mejoras específicas, ¿vale? Es decir, como queramos, no nos pide tampoco el nivel de mejora que tenemos que tener ni hasta dónde tenemos que llegar, eso no lo planteamos cada organización, pero sí que es cierto que tenemos que asegurar que mejoramos, que no nos estancamos. Ahora, por ejemplo, con la situación que estamos pasando, pues hablas con muchas organizaciones y te dicen, mira, es que para mí la mayor mejora es intentar mantenerme o intentar seguir trabajando, o a lo mejor pues la mejora es acceder a sectores nuevos, o a lo mejor es incrementar determinados recursos con más trabajadores para determinadas, o la información de como queramos, pero que de alguna manera intentamos mejorar. Y por último, un compromiso de consulta y participación de los trabajadores. Esto es nuevo de cara a la política de seguridad y salud en el trabajo. No lo incluían anteriores políticas en OSAS, ¿vale? La política de seguridad y salud en OSAS no incluía este compromiso textual en la política y tampoco lo incluyen otras normas como la 9.000 o la 14.000, que sí que incluyen la mejora continua o el cumplimiento de requisitos legales y el de objetivos, ¿vale? Y es porque, de alguna manera, 45.000 hace especial hincapié o quiere hacer especial hincapié en la participación o en la figura del trabajador y la relevancia de su implicación en la organización y en el sistema. Como diciendo, pues forma parte fundamental de este engranaje y hay que hacerle partícipe del mismo. Con los mecanismos, luego veremos también que es un apartado, con los mecanismos que nosotros consideremos oportunos, en la medida de lo posible, dadas nuestros medios y nuestras circunstancias, pero tenemos que asegurar que el trabajador tiene medios para participar, intentamos facilitar su participación y que de hecho participa, ¿vale? Esto que aparece aquí en la política, ¿vale? Son los compromisos que debe de incluir. Nosotros lo que vamos a facilitar para poder desarrollar la política de seguridad y salud en el trabajo son modelos, ¿vale? Modelos que vosotros podréis utilizar adaptados a vuestra organización y que nosotros en las visitas, nosotras os ayudaremos a adaptar a vuestra organización. O en el caso en el que ya dispongáis de sistema, pues o desarrollar una política paralela en temas de seguridad y salud en el trabajo o integrar estos requisitos en la política que ya tenéis definida, ¿vale? Cualquiera de las dos alternativas es válida. Tener una política independiente, pues sobre todo en el caso de que solo tengáis un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o que el mismo no lo queráis integrar, o integrar estos compromisos en otras políticas ya definidas. Con que se evidencien todos estos compromisos en una política y que la misma además cumpla, pues con esto, que esté disponible, comunicada y que sea apropiada a la organización, es suficiente, ¿vale? En el formato en el que consideremos. Normalmente ahora ya las políticas, aparte de que sí que se siguen imprimiendo, se exponen en los tablones de anuncios y demás, se suelen difundir, o el mecanismo fundamental para su difusión son las redes, la página web de la organización, ¿vale? Incluso publicaciones internas, foros internos o externos de la propia organización, porque es una manera de que esté a disposición de las partes interesadas, ¿vale? Que sea información documentada simplemente quiere decir que tenga una base documental, o en un formato electrónico o en un papel. Y que aparte de estar disponible a partes interesadas, o sea, que externas, clientes, colaboradores, proveedores, incluso la administración en un momento determinado, que esté comunicada a la propia organización, ¿vale? Debe de ser conocida por todos los integrantes de la organización, por todos los trabajadores, comunicada, ¿vale? Puede ser por una intranet, porque está expuesta en un tablón de anuncios,
porque se haga una reunión y se les comente, se haga una charla y se les explique un poco la política de la propia organización, ¿vale? Pero debe de ser comunicada. No tienen que sabérsela, no tienen que ni memorizarla ni tenerla como... Pero sí tienen que conocer cuáles son los compromisos de su organización con respecto a la seguridad y salud en el trabajo y cómo pueden incluso ellos o cómo participan de esos compromisos, ¿vale? Debe de estar actualizada la política, por eso sí que se pide que nosotros definiremos una ahora en el proceso de implantación que es bastante genérica, no quiere decir los compromisos específicos los vamos a plantear a través de objetivos que sí que se revisan periódicamente, pero la política va a ser un documento bastante estándar, lo que no quiere decir que no la revisemos periódicamente y que pueda cambiar, porque cambie el contexto, ¿vale? Que analizamos en la anterior sesión, porque cambie la estrategia de la organización, porque cambien circunstancias que nos afecten y que queramos modificarla, pero no quiere decir tampoco esto que tenga que modificarse todos los años ni periódicamente. Lo único que tenemos que hacer es revisarla para determinar que es adecuada. Veremos, pues esto puede ser una vez al año, junto con los objetivos, revisamos la política y decimos que es acorde. Os vamos a pasar también un manual de guía de directrices de todo lo que tenéis que hacer periódicamente. Es decir, pues por ejemplo, revisar el contexto, revisar partes interesadas, en este caso ahora revisar la política, ¿vale? Revisar no quiere decir cambiar, pero por lo menos evidenciar que son documentos vivos que si requieren algún cambio, pues se les da. Esto era lo que ya hemos comentado, de las partes que deben de contener la política, pues la definición de objetivos, cumplimiento de requisitos legales, ¿vale? El compromiso de eliminar riesgos y reducir, de eliminar peligros y reducir riesgos, mejora continua y consulta de participación. Y ahora si queréis, y así para que veáis, os voy a poner ahora, comparto alguna política, ¿vale? Es que aquí me he sacado... A ver... Esto. Es que creo que me había sacado... Esta, por ejemplo. ¿Vale? Política en materia de seguridad y salud, ¿vale? De una empresa de construcción, ¿vale? Esto es un público, podéis consultarlas, normalmente las tienen en su página web, lo digo porque podéis consultarlas, por ver cómo las definen otras organizaciones y ver un poco, normalmente suelen ser una página en la que aparecen todos estos, los compromisos que os he comentado de forma textual prácticamente y luego, por ejemplo, pues compromisos que la organización quiera asumir sobre su línea estratégica. Por ejemplo, aquí sí que aparece el compromiso de liderazgo, de eliminar peligros y riesgos, el tema de cumplimiento de requisitos legales, la mejora continua, la consulta y la participación. Y luego, por ejemplo, presta también especial atención a la coordinación de integración con colaboradores y suministradores. Eso no lo pide la norma, pero en este caso esta organización ha considerado que es un elemento que para ellos es muy importante en su gestión y que por lo tanto pues, incluyen como compromiso en su política, así como la adaptación a avances tecnológicos. Ambas cosas son compromisos adicionales, ¿vale? Que van a guiar además seguramente los objetivos de la organización, hacia dónde la organización quiere de alguna manera dirigir sus objetivos estratégicos. ¿Vale? Y aquí en este caso, por ejemplo, como es la que está publicada, no aparece rubricada. La rúbrica puede ser a través de una reunión, ¿vale? Puede ser a través de la propia firma en la política. Voy a ver si tenía alguna más. ¿Vale? Esto es que no sé, la presentación. O luego os pasaré más modelos de política de prevención para que la veáis. ¿Vale? Puede ser a través de... A ver, esta era la que estábamos viendo. ¿Vale? A través de distintos elementos. ¿Veis de nuevo la presentación? Que se puedan incluir en la política. Nosotros os daremos modelos o adaptaremos la que tengáis para definir una política que sea atractiva de cara a leer, que no sea pesada, que realmente sea reflejo de la organización, ¿vale? Que de alguna manera sea apropiada
y adaptada, porque también ha habido una época, a ver, también es cierto que con todo lo que pide la norma, al final casi todas las políticas tienen que tener un contenido muy común, pero intentar hacerlas un poco personales, ¿vale? Es decir, que porque hay políticas que la lees y dices, me puede servir igual para una fábrica de sillas que para un concesionario de vehículos, que para un alicatador, ¿vale? Me da igual, cambio el nombre y prácticamente, entonces, intentar hacerlas un poco nuestras de cada organización, cumpliendo con las premisas que establece la norma. Y eso lo haremos un poco en las sesiones específicas para intentar adaptároslas. Aquí aparecen un poco los pasos más importantes, pues para definirla, pues que tengas el nombre de la organización, que describa un poco su actividad para así hacerla más cercana, que incluya incluso a qué centros de trabajo afecta o empleados, qué peligros o el tamaño de la organización sobre los que va a trabajar para hacerla más personal, pues los principales peligros, por ejemplo, en construcción o según el sector al que nos dediquemos o en la obra civil y demás, pues y vamos a trabajar sobre estas áreas que son las que consideramos más relevantes. ¿Vale? El compromiso, integrar de alguna manera el compromiso de la organización con la implementación del sistema, con otras políticas de gestión. Importante que sea concisa, clara, fechada y firmada, eso tiene que tener a partir del momento en el que entra en vigor, ¿vale? Pero puede ser, ya os digo, puede aparecer en la propia política o lo podemos hacer a través de, por ejemplo, una reunión en la que aparezca. En esta reunión se aprueba por mayoría o por unanimidad la presente política o la dirección aprueba a través de este acta en fecha tal, la política tal. Quiero decir, y si no, pues una de las formas más habituales es con la firma en el propio documento, ese documento que luego se va a exponer en un tablón de anuncios. ¿Vale? Miro hacia aquí porque, por ejemplo, +1 tenemos sistema de gestión implantado y nosotros la tenemos ahora, aparte de en la web y demás, pues la tenemos colgada en el tablón de anuncios de la organización. Muchas veces se cuelga también en la entrada, en las salas de reuniones, ¿vale? Para así también pues darle un poco de difusión para lo que son las visitas y demás, pues que la vean un poco cuando entran en la organización, ¿vale? Que afecta a los niveles, a los distintos niveles de la organización, que se difunda y que se revise periódicamente. Aquí pone una vez al año, pero eso realmente es algo que cada organización define. No hace falta que sea ni una vez al año, ni 2 veces al año, ni una vez cada 3 años. Es un poco en función de la variabilidad de la organización, pues el que definamos cuando la revisamos. ¿Vale? Lo que sí que tenemos que asegurarnos es que la revisamos de vez en cuando. ¿Vale? Y aquí, pues eso, recomendación, pues que además a lo mejor incluso de nuestros propios, o sea, perdón, de los requisitos que establece la norma, incluir requisitos propios, requisitos, compromisos propios. Es decir, aquellos compromisos que realmente queramos asumir, queramos y podamos asumir, porque realmente nosotros de cara al resto del mundo, lo que definamos en la política es lo que debemos de cumplir, es aquello a lo que para lo que vamos a poner todos los medios y compromisos para su cumplimiento, con lo cual tiene que ser realista. No vamos a pretender a lo mejor llegar a accidentabilidad cero cuando sabemos que por el sector en el que trabajamos, las circunstancias, el tipo de actividades que desarrollamos, es prácticamente imposible, pero a lo mejor sí que nos podemos plantear objetivos de reducirlos o de controlarlos o de eliminar determinados peligros, ¿vale? Pero podemos incluir otros compromisos que nosotros consideremos. Y hasta aquí tenemos un poco la política. Hemos visto ya el compromiso de la organización con respecto a lo que sería el liderazgo de la dirección, que lo vamos a plasmar en un documento específico, que es la política, y luego pasamos a otro de los requisitos que nos pide 45.001, ¿vale? También nos lo pide 9.000 y nos lo pide 14.000, pero en este caso vamos a verlo aplicado para 45.001. Y es el tener definida una estructura en la organización. Ya hemos hablado en muchas ocasiones la importancia de la participación de los trabajadores, de alguna manera el compromiso con la consulta a los mismos. Y en este momento, en este punto de la norma, nos pide que de alguna manera también definamos sus responsabilidades y sus roles. Es decir, vamos también a darles, a tener claro la estructura organizativa de nuestra empresa y de alguna manera qué roles, qué puestos
la integran y qué responsabilidades y funciones tienen cada uno de esos puestos o funciones, ¿vale? Para eso, pues la norma nos pide, esto es textualmente lo que pide la norma, pues que se aseguren que están definidas las responsabilidades y las autoridades y la autoridad de alguna manera, con respecto tanto desde el nivel directivo hasta cada uno de los subniveles en los que se divida nuestra organización, los que nosotros consideremos. De hecho, una de las tareas o uno de los elementos más interesantes para ello es definir un organigrama, que entiendo que muchas de vuestras organizaciones ya lo tendrán y si no se puede confeccionar o a través de una matriz de responsabilidades. Nosotros os vamos a dar varias opciones, ahora os enseñaré yo varias y luego con los técnicos veremos cuál puede ser más interesante o cuál ya estáis utilizando y lo que vamos a hacer es integrar en esa forma de establecer vuestras responsabilidades también las relativas a seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Y estas responsabilidades van sobre todo dirigidas a cumplir dos requisitos. Asegurarse de que el sistema de seguridad y salud en el trabajo cumple con los requisitos de la norma, ¿vale? Es decir, que definimos un sistema que cumple con la norma y por otro lado, pues que también eso reporte a la dirección, que hayan también responsabilidades que de alguna manera informen de los avances del sistema, de las necesidades. Ay, esperad, voy a emitir a un nuevo participante, ¿vale? Que también se permita en esa estructura y responsabilidades, ¿vale? Incluir no solo de alguna manera funciones y responsabilidades de cara a la ejecución operativa de los compromisos que hemos definido, sino también de informar, reportar e incluso de alguna manera comunicar, pedir, reclamar, ¿vale? La participación de la dirección, la implicación o los recursos de la dirección cuando sean necesarios. ¿Vale? Es decir, también vamos a canalizar también tanto bidireccionalmente, ¿no? ¿Qué autoridad tenemos hacia abajo y qué de alguna manera reporte o jerarquía debemos de seguir incluso hacia arriba? O si nuestra organización tiene una organización más transversal, ¿cómo nos vamos a comunicar y qué responsabilidades asumimos cada uno? Eso es lo que nos pide un poco la norma en estos niveles. ¿Cómo lo haremos? Lo podemos hacer de distintas formas. La forma más sencilla o la más básica es definiendo un organigrama, pero no necesariamente. Lo digo porque normalmente lo tenemos definido ya o porque tenemos otros sistemas o porque nuestra organización, nuestra estructura organizativa nos lo pide. También depende de la complejidad de la organización. Hay organizaciones más sencillas y otras más complejas. Y en la medida en la que se complica nuestra organización o nuestra estructura, pues necesitamos tener una visión más clara de la misma a través de niveles organizativos o de interacciones, ¿vale? Y para ello podemos utilizar los elementos que consideremos más adecuados. Lo interesante, pues como veis, definir una pequeña estructura también para ver un poco quién tiene autoridad sobre quién o a quién tiene que reportar a quién, quién puede tomar determinadas decisiones o asumir determinadas responsabilidades, sobre todo en materia de seguridad y salud en el trabajo, para tomar decisiones acerca de modo de actuar, mecanismos de intervención, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora os enseñaré, aquí tenéis también otro ejemplo, ¿vale? Para asegurar las responsabilidades de autoridad, de manera que no solo definimos los puestos, sino que ya le vamos asignando a cada uno de los puestos que hemos definido unas responsabilidades o una autoridad, ¿vale? Al respecto. La definición de las mismas lo podemos hacer incluso como por fichas de trabajo, es decir, a lo mejor tenemos definidos puestos de trabajo y lo que hacemos es asignar a cada uno de los puestos unas determinadas funciones y responsabilidades, ¿vale? O con una matriz de polivalencias, ¿vale? Trabajos que podemos desarrollar, sustituciones que podemos ejercer o autoridad que podemos pues eso, desarrollar de alguna manera, ¿vale? Es utilizar la fórmula, nosotros os daremos varios ejemplos, os facilitaremos, por ejemplo, aquí tenéis una matriz de responsabilidades en la que aparecen una serie de actividades y una serie de cargos o de puestos y distinguimos entre distintos niveles de responsabilidad primaria, secundaria,
o indirecta y la función de verificar la ejecución de esos trabajos, ¿vale? Esto lo podemos hacer de distintas formas. La forma más habitual, pues definir un organigrama y luego describir de alguna manera los distintos puestos que aparecen en ese organigrama. Y en esos puestos, pues definir funciones de alguna manera y responsabilidades o autoridad. ¿Vale? Os vamos a dar varios modelos para poder hacerlo o utilizaremos los que tengáis. Pero sí que es cierto que esto es importante, porque a priori nosotros lo vamos a utilizar para definir los roles, responsabilidades y autoridad en seguridad y salud en el trabajo, pero sí que es cierto que se puede utilizar para definir roles, responsabilidad y autoridad en cualquier ámbito. Y de hecho, si ya los tenéis definidos en otros ámbitos, lo que nos vamos a asegurar es incluir o que estos contemplen la parte que hace referencia a seguridad y salud. Pues desde autoridad para investigar accidentes, para determinar actuaciones, para adquirir EPIs, para formar al personal, para asegurarse de la cualificación del mismo, para desarrollar determinados trabajos según la formación y la cualificación, ¿vale? Para todo aquello que necesitemos tener una preparación, tendremos que tener definida qué preparación es y qué funciones y responsabilidades se pueden asumir en base a esa preparación. ¿De acuerdo? A ver si os pongo, no sé si aquí habían, no estoy en la parte de consulta, os voy a poner también algún ejemplo. Yo os voy compartiendo documentos para que veáis esto que os comento de parte a nivel práctico, cómo lo vamos a desarrollar, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis, esta es la estructura jerárquica, ¿vale? De responsabilidades para un plan de autoprotección, pero para que veáis un poco que cómo se podrían definir una estructura y asociar a cada cargo o a cada puesto de esta estructura una serie de funciones y responsabilidades. Aquí vemos ya también un poco la autoridad de quién tiene sobre quién, por lo tanto ya vemos los niveles jerárquicos y vemos también el detalle de las funciones y responsabilidades. A ver, os voy a poner algún ejemplo más. Un ejemplo de organigrama, por ejemplo, ¿vale? Muy sencillo, en el que se definen prácticamente 3, 4 niveles jerárquicos, ¿vale? Aquí tenemos otro, ¿vale? Por globos, ¿vale? U otro por divisiones. Son ejemplos de organigramas que podemos definir o utilizar perfectamente el que tenéis vosotros. O por ejemplo tenía también, esto creo que era una matriz de responsabilidades, es que se ve pequeñita. Es que se ve un poco mal, porque la foto no ha salido demasiado bien. Pero bueno, es una matriz de responsabilidades en las que aparecen cada una de las responsabilidades y un poco el nivel de control, el nivel jerárquico que adquiere cada una de ellas. No sé si tenía alguna otra matriz que me pueda ayudar. Los organigramas, este ya lo hemos visto. Es que me he abierto antes documentos, por ejemplo, evaluación de riesgos, pues se ve que no he colgado aquí ninguno más. De todas maneras, yo os pasaré ejemplos y los técnicos cuando vayan a vuestras instalaciones, ¿vale? Volverán también a daros más opciones para poder desarrollar cada uno de los requisitos, ¿vale? Es decir, veremos la posibilidad de hacerlo a través de un organigrama, de matrices, lo que mejor se adapte un poco a cada una de las organizaciones. Pero eso sí, tenemos que tener una estructura organizativa definida y en ella tenemos que establecer la forma de que aparezcan reflejadas las funciones y responsabilidades, así como autoridad de cada uno de los integrantes, ¿vale? A través de un organigrama, matriz, descripción de puestos, ¿vale? De trabajo, como veamos más, como más adaptado o más ajustado a cada organización o como ya lo estáis haciendo para utilizarlo como tal y únicamente incorporar la parte de seguridad y salud. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos otro requisito más y ahora pasamos ya a la parte de consulta y participación.
Por ahora, para hacer un resumen y ubicaros, hemos visto que necesitamos el compromiso de la dirección, que ese es tácito, es decir, es su implicación, su participación como tal. Necesitamos una política en la cual definiremos un documento de política que difundiremos a nivel interno y externo, y luego necesitamos una matriz o una estructura organizativa con un organigrama y una definición de responsabilidades. ¿Vale? Hasta ahora es lo que tenemos que tener definido, que mucho de ello ya lo tendréis avanzado y lo que vamos a hacer es mejorarlo, documentarlo y de alguna manera hacer que incluya la parte de seguridad y salud en el trabajo de forma más representativa. Luego aparece esta parte que esta sí que es un poco novedosa para los que ya tengáis sistemas de gestión, novedosa si no tenéis OSAS, porque 14.000 y 9.000 no lo incluyen, y además es algo que aporta a 45.001 como factor mucho más relevante dentro de la gestión del sistema. ¿Vale? Hace un especial hincapié en la parte de consulta y participación de los trabajadores. ¿Vale? Ya por legislación de prevención es algo necesario, ¿vale? Pero en este caso la norma nos pide de forma explícita que establezcamos mecanismos, ¿vale? Y que los pongamos en funcionamiento en tiempo, forma y medios para asegurar tanto que se consulta a los trabajadores como que estos tienen medios para participar. ¿Por qué? Firmemente porque esto redunda de forma positiva en el sistema de seguridad y salud. De hecho, la principal finalidad de este sistema es contribuir a la seguridad de estos agentes, ¿no? De los trabajadores. Lo que se pretende en gran medida es asegurar que los trabajadores desarrollan sus funciones dentro de un marco de seguridad y salud. ¿Vale? Los trabajadores, las visitas, los colaboradores, las subcontratas, ¿vale? Pero sobre todo los trabajadores, que son la parte más relevante en nuestra organización. Y por lo tanto, que ellos participen también del sistema de seguridad y salud es fundamental. Si va dirigido fundamentalmente para ellos, pues qué menos que ellos, en la medida en la que establezcamos mecanismos de participación, puedan aportar, mejorar, colaborar en esos mecanismos y en esa definición del sistema. Y para eso la norma lo que nos dice es que les proporcionemos de alguna manera medios o establezcamos algún tipo de estructura. No quiere decir con esto que tengamos que preguntar absolutamente todo o que todo tenga que pasar por comité pero sí aquello que nosotros establezcamos como más relevante porque afecte o aquello que la norma sí que nos pide, como por ejemplo el tema de investigación o aquello que legalmente, ¿vale?, tenga que ser consultado. Todo aquello que nos pueda beneficiar y que beneficie el desarrollo del sistema de gestión, ¿vale?, debe de contemplar la participación de los trabajadores. Luego ya depende de cada organización que lo haga en la medida, en una medida u otra, que establezcan los mecanismos u otros, y luego también depende de los trabajadores que estos decidan participar más o menos. Hay organizaciones en las que la participación de los trabajadores es muy alta y aparte está canalizada con representantes y demás, y hay otras organizaciones en las que el trabajador la verdad es que se limita a cumplir con sus funciones y participa únicamente en aquello que necesariamente le pide la organización. También tenemos que intentar fomentar un poco esa participación, haciendo entender al trabajador que es en su beneficio, ¿vale? Porque vamos a tener en cuenta pues, sus comentarios, sus sugerencias, la información de la que dispone, porque al fin y al cabo es el que está al pie del cañón, desarrollando las actividades en la obra, en las reformas, en de alguna manera el trabajo que desarrollamos todos los días para poder mejorarlo y para poder aportar conocimientos y de alguna manera pues esa información que a lo mejor desde fuera no tenemos. Entonces la norma sí que pide pues eso, proporcionar mecanismos, tiempo, formación y recursos necesarios para esa consulta y participación, pues si a lo mejor pues hay que hacerla a través de reuniones, pues proporcionar tiempo para reunirse, o formación, es decir, pues que a lo mejor para poder participar tienen que tener determinados conocimientos del sistema o informáticos, ¿vale? Y recursos,
pues por ejemplo, si ahora con todo el tema ahora de las reuniones estas telemáticas, pues en un momento determinado tenemos que facilitar esas reuniones a los distintos trabajadores, pues con salas de reunión telemáticas o con, no sé, mecanismos electrónicos, tendremos que ver un poco cómo podemos facilitar ese tipo de participación o pues a través de algún tipo de plataforma en los móviles, ¿vale? Es determinar un poco qué necesidades tenemos para poder siempre demostrar que se ponen todos los recursos posibles. Es decir, que no estamos, valga la expresión, limitando, capando esa vía de posible mejora a nuestra organización, sino que la estamos fomentando. Luego ya veremos los resultados que nos da, pero vamos a fomentarla. Proporcionar acceso oportuno, información clara, claro, para que puedan participar también tienen que conocer, ¿vale? Entonces, de alguna manera hay que reportar también información del sistema, de los objetivos, de los indicadores, de la mejora a los trabajadores, de lo que se pretende hacer, de cómo se pretende hacerlo, de cómo les va a afectar, ¿vale? Para que ellos puedan de alguna manera decir, pues mira, esto que tenéis previsto hacer de esta manera, creemos que si lo hacéis de esta otra puede ser más operativo, más rápido y a nosotros nos beneficia por esto y por lo otro. Y a lo mejor pues ellos lo ven desde su punto de vista, pero desde a lo mejor el punto de vista de terceros no se ve tan claro o se ve de otra manera, ¿vale? Y intentar eliminar o de alguna manera reducir los obstáculos para su participación. Pues el tema de poner reuniones en horarios que sean accesibles, el tema de a lo mejor llevarlo a cabo por los medios que a ellos les son más fáciles, a lo mejor son mejor reuniones orales que telemáticas o a lo mejor talleres más, ¿cómo decirlo? Menos formales, más informales, en los que se sientan más cómodos para participar, es decir, poner de alguna manera medios para poder desarrollarlo. ¿Qué se pretende conseguir con esto? Aquí aparece, la norma nos indica una serie de elementos en los que tenemos que enfatizar en relación a esa consulta con los trabajadores para que participen, pues desde la necesidad y expectativas de partes interesadas, como parte interesada que son, en la política, en las responsabilidades, en los requisitos legales, objetivos, en los controles internos con contratistas y compras, en el seguimiento y medición de la organización, la planificación, incluso de auditorías o la mejora continua. En todo eso se les puede pedir participación, o sea, es decir, se les puede consultar acerca de cuáles pueden ser los mejores requisitos para determinadas compras. Oye, ¿cuándo ves que determinado elemento o este material o este equipo funciona mejor o no? ¿Qué marca veis que está funcionando mejor a la hora de los mantenimientos? ¿O qué empresa os da mejor servicio a la hora de repararos? ¿Vale? Es decir, pueden participar en las compras, pueden establecer también, participar en los objetivos, es decir, que de alguna manera se les consulte en estos ámbitos. O incluso, y aparte, si os dais cuenta, la norma hace especial hincapié en la definición porque habla de participación de los trabajadores no directivos, ¿vale? Con lo cual no quiere decir que, y luego lo veis bajo en la nota, lo explica la norma, no quiere decir que a los directivos no se les vaya a consultar, que ni mucho menos, pero que sí que debe de haber una participación y una consulta en los anteriores temas y una participación pues, en los mecanismos de qué mecanismos utilizamos para consultar, las acciones que vamos a emprender para eliminar peligros y reducir riesgos, las competencias y necesidades de formación que pueden tener los trabajadores, ¿vale? Los medios de control o implementación eficaces de controles, investigación de incidentes o de no conformidades, ¿vale? Todo eso se les puede también pedir la participación, se les debe de pedir la participación. Esto es complicado a veces de demostrar, ¿vale? Complicado porque tú puedes intentar fomentar mucho la participación y que luego, pero por lo menos debemos de demostrar que establecemos mecanismos para que los trabajadores o los miembros de la organización puedan participar. Pues no sé, ahora os pondré varios ejemplos de mecanismos y a lo mejor pues cada organización tiene que determinar cuáles son más apropiados primero para su organización, para sus trabajadores y para los que dispone de medios y recursos suficientes. A lo mejor no podemos establecer reuniones telemáticas con los trabajadores porque no podemos proporcionar un portátil a cada trabajador
para que se reúnan telemáticamente en estas circunstancias? Pues a lo mejor debemos establecer otros mecanismos o adaptarlos a las circunstancias, ¿vale? Pero sí que de cara a la norma, de cara a las auditorías, de cara a la certificación del sistema, debemos de demostrar que tenemos o que hemos dispuesto mecanismos suficientes para fomentar tanto esa consulta como la participación de los trabajadores. Y ahora os pongo a ver, ahora os pongo ejemplos, pero bueno, para tener claro en qué consiste esa participación, ¿vale? En materia preventiva, pues debemos tener claro que es un proceso bidireccional, es decir, que la dirección o desde arriba, desde las direcciones de departamento, los responsables, los encargados, ¿vale? Deben de informar, consultar al resto de trabajadores y, por otra parte, desde los niveles más operativos, los propios trabajadores tienen que poder participar, ¿vale? En determinadas decisiones. Un trabajador no va a definir cuál es la estrategia económica de la organización, pero a lo mejor sí que puede dar información y participar en la selección de determinados proveedores porque ha trabajado con ellos directamente, o de determinados equipos porque los ha usado y sabe cuáles son los mejores, o en la investigación de determinados accidentes o en la definición de mejoras porque está implicado directamente todos los días en el desarrollo de esas actividades. Eso es lo que pide la norma. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues, por ejemplo, a través de representantes de los trabajadores. Hablar entre sí, prestar atención mutua a las preocupaciones, es decir, un poco que preocupa a los trabajadores, a los encargados, a los directivos, ¿vale? Ver un poco si tenemos preocupaciones comunes o son diferentes, buscar y compartir opiniones e información, ¿vale? Es decir, qué opinan con respecto a determinadas, pues desde las compras hasta los objetivos, o incluso determinados indicadores que nos están diciendo que tenemos mucho absentismo o muchas bajas, ¿vale? Es decir, a lo mejor los trabajadores pueden aportar problemas ver determinados problemas con anticipación, pues a lo mejor nosotros desde determinados niveles no vemos a lo mejor lo que puede venir tan bien como aquellos que están a pie del cañón. Y a lo mejor, pues mira, si no trabajamos este asunto, al final vamos a tener problemas relativos a pues los que comentábamos, absentismo, la gente se está empezando a desmotivar o tenemos problemas con la disponibilidad de determinados recursos o necesitamos mejorar estos medios, ¿vale? Y a lo mejor tiene que venirnos desde los propios trabajadores. Tener en cuenta todas las opiniones. Tener en cuenta las opiniones no quiere decir que tengas que tener luego decisiones o estrategias con respecto a cada una de ellas, pero sí al menos haberlas recogido y valorado. Poder llegar a tomar decisiones conjuntas, ¿vale? Que favorezcan a ambas partes o que ambas partes o todas las partes implicadas participen de la decisión y estén de acuerdo o llegar a consensos en algunos temas. Y luego, pues que hay una confianza, ¿vale? Mutua entre pues, todas las partes integrantes en el sistema de seguridad y salud en el trabajo para ver que realmente estamos trabajando todos de alguna manera en la misma dirección. Mecanismos, cosas que podemos hacer. Pues, por ejemplo, pues a través de los representantes de los trabajadores, aquellas organizaciones que, dado el número de trabajadores que tengan definidas, o sea, tengan designados a estos representantes. Pues a través de ellos, los trabajadores a veces canalizan tanto sugerencias como inquietudes, como reclamos, reclamaciones, denuncias, lo que consideren. Reuniones del Comité de Seguridad y Salud también, con representantes ya de trabajadores explícitos o miembros que se identifican como representantes de otros colectivos dentro de la organización o en nuestro propio comité, ¿vale? Se puede trabajar con el Comité de Seguridad y Salud, con el Comité del Sistema, si lo tenemos, reuniones de los departamentos en los que, pues, de forma segmentada, cada departamento tiene unas reuniones en las que se tratan temas también de seguridad y salud. Grupos y talleres de mejora, ¿vale? Específicos para tratar temas concretos. Pues, por ejemplo, tenemos un problema con la accidentabilidad por temas de torceduras, pues a lo mejor de pies. Pues vamos a ver, vamos a hacer un taller y vamos a evaluar todos las variables que afectan a ese problema. Y claro, desde luego, participantes en ese taller tienen que ser los trabajadores. ¿Por qué hay tanta torcedura de pies? ¿Son malos
las botas de seguridad. Las ubicaciones donde trabajamos están muy erosionadas, no tenemos claro que no hay que saltar a partir de determinadas alturas, ¿vale? Es decir, ver qué nos falta, formación, medios, hacemos un taller y trabajamos todos para mejorar ese ámbito. Consultas explícitas sobre temas o cuestiones, también se pueden hacer consultas, es decir, a los trabajadores, oye, por favor, necesitamos que valoréis esto o que nos comentéis sobre esto. Jornadas de participación, tanto internas como externas, en las que pues, yo tengo clientes que hacen jornadas a lo mejor de seguridad y salud en las que la empresa hace una jornada de puertas abiertas a familiares o amigos. Ahora ya con todo el tema, las circunstancias como están, no abrimos a empresas a nadie ni intentamos minimizar las visitas y demás, pero sí que ha habido épocas en las que estas jornadas, en las que los propios trabajadores enseñan el puesto de trabajo y todos los medios y los mecanismos que tienen de protección para el desarrollo del mismo, o jornadas en las que se visitan determinados emplazamientos para ver cómo se está trabajando, buzón de sugerencias, encuestas, incluso concursos relacionados con la seguridad, para ver, no sé, a ver, todo lo que se incentiva y que tiene un aliciente o un premio, al final parece que, pues eso, tiene a lo mejor una mejor aceptación, depende también de cuál sea el premio y el aliciente, pero también tengo clientes que en seguridad y salud en el trabajo han incrementado mucho sus mejoras a través del incentivo de premios o de recompensas para determinadas ideas que han mejorado la seguridad y salud en el desarrollo de las actividades. Aportación de ideas de mejora, pues participación y selección en las pruebas y en la selección de a lo mejor de medios de protección, participación lógicamente en la investigación de accidentes, contribuir a noticias en publicaciones internas, ¿vale? A la revista del grupo, pues que los trabajadores también puedan publicar allí comentarios, sugerencias, artículos, ¿vale? Hay distintos mecanismos. No quiere decir que tengamos que utilizarlos todos, pero que de alguna manera, a través de aquellos que nos puedan ser más interesantes o aplicables, demostrar que sí que tenemos medios para llevar a cabo lo que es la consulta y la participación con los trabajadores. Vale, pues esto de la consulta de participación lo haremos también, nos proporcionaremos unas guías con posibles alternativas y ya decidimos un poco si queréis hacerlo de forma metodológica, con reuniones periódicas, reuniones de vez en cuando, a través de representantes, pero por ver un poco qué mecanismos pueden ser más adecuados en cada una de las organizaciones. Con esto pasamos ya al siguiente tema, ya el siguiente requisito de la norma. Si tenéis alguna duda en lo que voy comentando, yo no es que vaya muy rápido, pero tampoco quiero darle la importancia a cada cosa. Si tenéis alguna duda de lo que hemos ido viendo, si queréis que os comente alguna cosa más, me lo decís y yo paro, y si no, pues luego hacemos una ronda de... A ver, ¿tengo algo en el chat? Todo ok, vale. Pues continuamos. De todas maneras, ya os digo, yo aquí como lo veo para todos en general, lo veo de una forma un poco más genérica. Luego todo esto lo llevaremos a la práctica en cada una de las empresas y así veréis cómo realmente es mucho más útil. ¿Vale? Ahora entramos en otro requisito. Este es un requisito, a ver, entre comillas, nuevo para las normas de gestión, que era la identificación de riesgos, no tanto para las normas para la seguridad y salud, porque ya sabéis que uno de los ámbitos en los que tenemos que trabajar en seguridad y salud en el trabajo es en la identificación de riesgos, de peligros y la reducción de riesgos. ¿Vale? Lo que pasa es que las normas de gestión en las últimas revisiones y la 45.001 en su última revisión amplía un poco el enfoque de riesgo. ¿Vale? Lo amplía con la incorporación de la oportunidad, ¿vale? Riesgo y oportunidad. Vamos a identificar una serie de posibles problemas y de posibles vías de mejora. Y aparte lo va a hacer ampliado a más ámbitos de la organización. No vamos a identificar solo los peligros y los riesgos asociados a las diferentes actividades o a los puestos de trabajo, sino que vamos a intentar identificar los riesgos que puede
tener mi organización en general en el desarrollo de su actividad, tanto en la parte más operativa como en la parte como en la parte de gestión, ¿vale? Y entonces es un poco lo que nos pide la norma en este requisito. Veréis que a la hora de desarrollarlo y de leerlo en la norma es un poco pesado, ¿vale? Yo os lo voy a simplificar lo más posible y luego lo veremos, aunque lo vayamos viendo con lo que nos pide la norma en su desarrollo. Pero al final lo que nos pide es de alguna manera llevar a cabo, igual que ya se lleva una identificación de posibles peligros y riesgos asociados a los trabajos realizados, y una evaluación de los mismos para determinar de alguna manera y poner mecanismos de control y reducción asociados a estos, vamos a hacer lo mismo con cualquier otro tipo de riesgo u oportunidad, ¿vale?, asociados a la gestión de la organización. Y vamos a evaluarlos para determinar cuáles son más importantes y, por lo tanto, sobre cuáles vamos a actuar. Y os pongo un ejemplo a ver si lo entendéis. El riesgo, por ejemplo, de posibles incumplimientos legales. Es decir, incumplimientos legales de cara a posible legislación que nos pueda aplicar, de cara a desarrollar una memoria preventiva, por ejemplo, de cara a tener determinados EPIs, a tener autorizaciones o licencias, aperturas de centros. Es decir, ¿qué puede pasar si yo incumplo determinados requisitos legales? ¿Qué riesgos estoy asumiendo? ¿Cuán de relevantes son, por lo que me pueden afectar a través de una evaluación? Y por lo tanto, ¿qué medidas debo de establecer para no tener, para reducirlos al máximo? Es decir, que mi riesgo de tener incumplimientos legales sea el mínimo, ¿vale? Tengo que identificarlos bien, tengo que canalizarlos bien, determinar recursos para su cumplimiento y, por lo tanto, dada la repercusión en mi evaluación que puede tener el incumplimiento legal, me pueden clausurar un centro o puedo tener una denuncia o un expediente o una sanción, ¿vale? Pues debo de actuar al respecto con todos los mecanismos que estén a mi alcance, ¿vale? Esa sería la parte de riesgos u oportunidades. Pues a lo mejor tengo una oportunidad en mi personal o en la adquisición de determinados EPIs, ¿vale? O en la participación en el desarrollo de nuevas tecnologías preventivas que van a mejorar la seguridad de mis trabajadores. Y la oportunidad es, pues, participar en el proyecto con una entidad de innovación, ya sea un instituto tecnológico, con una federación, y a lo mejor aprovecharlo para con mi aportación, aprovechar la oportunidad de tener mejores equipos, ¿vale? Es un poco lo que complementa la parte de gestión. Yo teníamos muy claro, y de hecho el sistema va a mantener lo que ya legalmente hacemos con respecto a la identificación de riesgos y asociados a los puestos de trabajo y su gestión, ¿vale? Eso lo mantenemos porque también lo pide la norma, pero vamos a complementarla con esta otra, ¿vale? Entendiendo, ¿vale?, cómo define 45.001 riesgo como el efecto de la incertidumbre, ¿vale? Es decir, de alguna manera, pues, define el riesgo o la oportunidad, ¿vale?, como aquel efecto del que no tenemos muy claro cuáles van a ser sus repercusiones o la posibilidad de que lo generemos. Esto es lo que ya nos pide, ¿vale? Es decir, nos pide primero identificar, ¿vale? Vamos a abordar, el requisito es abordar riesgos y oportunidades, ¿vale? Lo primero que nos pide, identificarlos. Hacer algún tipo de protocolo o mecanismo, establecer algún tipo de mecanismo, así como hacemos con el servicio de prevención en la identificación de riesgos asociados a los distintos puestos de trabajo, con la visita in situ, la inspección de actividades y demás, pues establecer mecanismos para identificar de alguna manera estos otros riesgos y oportunidades relativos al resto de nuestra organización y que van a afectar también a nuestro sistema de seguridad y salud.
Uno de los elementos que nos dice que tengamos en cuenta ya para identificar estos posibles riesgos y oportunidades es el análisis este que hicimos ya del contexto y de las partes interesadas. En nuestro análisis del contexto, ¿os acordáis que identificamos a través de nuestro DAFO debilidades y oportunidades o fortalezas? Pues ahí ya tenemos parte del análisis o parte de alguna manera de la base de la identificación de posibles riesgos y oportunidades. Porque en las debilidades internas y amenazas externas vamos a tener posibles riesgos y en las oportunidades y fortalezas, oportunidades internas y fortalezas, o sea, fortalezas internas y oportunidades externas, vamos a tener las oportunidades con las que vamos a trabajar. O sea, ahí ya vamos a empezar a identificar riesgos y oportunidades que vamos a evaluar en función de los criterios que nosotros definamos, que normalmente utilizaremos pues probabilidad o repercusión que puedan tener y a actuar sobre ellos. ¿Vale? Ahora veremos también cómo en base al contexto que vimos el otro día, a ese análisis, podemos ya identificar riesgos y oportunidades. La norma lo que nos pide es eso, asegurarnos que el sistema pues, alcanza sus resultados para prevenir los riesgos y de alguna manera estos riesgos y oportunidades, ¿vale? Deben tener en cuenta pues, peligros, riesgos de la seguridad y salud, oportunidades, requisitos legales. Es un poco todo lo que vamos a tener en cuenta junto con el contexto y demás para identificarlos. Estos riesgos y oportunidades los tenemos que tener documentados, ¿vale? Es decir, nos pide la norma que los plasmemos en algún documento. De hecho, nosotros os vamos a facilitar unas matrices, igual que yo os facilité un modelo de DAFO, os vamos a facilitar unas matrices de riesgos, ¿vale? Asociadas con el contexto y con las partes interesadas para que podáis trabajar y documentarlos ahí. Vamos en esas matrices, son unos Excel, para poder identificarlos con unos criterios que os sugeriremos y que luego podremos adaptar a cada organización como veáis para evaluarlos y luego en función un poco del resultado de esa evaluación determinar acciones. Esas acciones las podemos aprovechar luego para los objetivos que veremos de forma posterior. ¿De acuerdo? Pero vamos a tener que tenerlo documentado. Esta es información que nos pide, igual que teníamos la política documentada, ¿vale? Y que vamos a definir también los mecanismos de participación de los trabajadores, vamos a documentar lo que son nuestros riesgos y oportunidades. Los asociados a los puestos lo tendremos con nuestra evaluación de riesgos, ¿vale? Por puesto de trabajo, y los asociados a gestión, pues lo tendremos en esta matriz o esta Excel o aquel documento que decidamos hacer de forma común, porque si ya disponéis de un sistema que ya tiene una evaluación de riesgos y oportunidades para la mejor calidad y medio ambiente, pues podemos incorporar ya en esa metodología o en esa documentación los de seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Es un poco lo que nos pide la norma. Ahora os pondré yo ejemplos. ¿Vale? Además, pues hay que identificar también dentro de esos riesgos que hemos dicho primero de gestión, ¿vale? Los asociados al contexto y a las partes interesadas, identificar también posibles riesgos que vengan de peligros, ¿vale? Peligros como pueden ser, pues, que estos los encontraremos también en muchas ocasiones en la evaluación de riesgos que realiza el Servicio de Prevención, ¿vale? Por ley. Lo utilizaremos también como base. Porque veremos que hay posibles peligros en la organización del trabajo, en factores sociales. Estos a lo mejor directamente no aparecen en el puesto de trabajo, pero sí los relativos a infraestructura o a equipos, o a materiales, a sustancias, ¿vale? Todo esto que aparece aquí intentaremos identificarlo, es decir, ¿tengo riesgos si organizo mal el trabajo o tengo alguna oportunidad si lo organizo mejor? ¿Tengo algún factor social que me afecte? Pues ahora, por ejemplo, pues tenemos un riesgo social importante con todo el tema del COVID, que tenemos que tener en cuenta en nuestra identificación de peligros, ¿vale? Primero tenemos el peligro del contagio, ¿vale? Y el riesgo de todo lo que puede conllevar que tengamos trabajadores pues o un grupo o un centro en el que trabajamos o una obra en la que pueda haber un contagio. De hecho, para ello veremos que
hemos definido planes de contingencia en las organizaciones. O sea que ahí ya tenemos identificado el peligro y tenemos identificado incluso, tras una evaluación, el plan de acción correspondiente. Hemos establecido medidas preventivas y planes de contingencia al respecto. Y ese, por ejemplo, es un riesgo social actual, o sea, un riesgo sanitario que tenemos que identificar en nuestra organización. Haremos un análisis, nosotros pues, pasaremos unos factores, pues, riesgos asociados pues, al horario de trabajo, a los desplazamientos, ¿vale? Los que ya tengamos contemplados en nuestra evaluación de riesgos los trabajaremos por ahí, no duplicaremos, y todos aquellos que no hayamos contemplado porque no son específicamente del puesto o son más de gestión o sociales, pues los contemplaremos en nuestra matriz adicional. De alguna manera lo que pretende es llevar a cabo una actividad preventiva, identificar todos aquellos riesgos o peligros que pueden afectar a nuestra organización y así determinar si tenemos bastantes mecanismos preventivos y paliativos al respecto. Es decir, estamos controlando bastante pues, la posibilidad de tener bullying en la organización o de tener problemas de liderazgo o problemas con determinados colectivos a nivel de integración en el trabajo. Tenemos un problema de, por ejemplo, comunicación, porque tenemos distintos colectivos de distintos orígenes que hablan distintos idiomas y eso puede ser un problema a la hora de comunicarse en las distintas cuadrillas, ¿vale? Y puede suponer un problema a la hora de entender desde directrices hasta mecanismos de protección. Todo eso que pueden ser riesgos o peligros adicionales, el sistema de gestión nos dice que también los contemplemos, que los tengamos identificados, ¿vale? Y que por lo tanto trabajemos sobre ellos, que son prácticamente, o sea, inexistentes a la hora de generar riesgos adicionales porque están muy controlados o porque afectan a muy pocos colectivos o porque, pues eso, no son relevantes, los podemos hasta descartar. Pero si cabe la posibilidad de que sí que afecten o que generen algún tipo de problema en la organización, o un riesgo o incluso un accidente o pueden valorarse para aportar una oportunidad, ¿vale? Es decir, cosas que podemos trabajar mejor si organizamos mejor al personal, si a lo mejor incluimos mecanismos electrónicos para comunicarnos, pues vamos a valorar la posibilidad de que en los móviles tengan una aplicación en las que les vengan los partes de trabajo o las inspecciones o que puedan rellenar los PPIs, es decir, ver un poco qué riesgos y oportunidades adicionales en la gestión nos pueden surgir. Ahora os pondré algún ejemplo. ¿Vale? Aquí la norma nos da directrices un poco de qué podemos tener en cuenta para ello, ¿no? Las personas incluyendo, pues, por ejemplo, accesos al lugar de trabajo, contratistas, visitas, si esto puede implicar mayores riesgos porque no los tenemos controlados o porque no cumplen nuestras directrices, zonas de trabajo, inmediaciones, ubicaciones, desplazamientos a los centros de trabajo, es decir, todos aquellos factores que a lo mejor directamente la evaluación específica del puesto de trabajo no tiene en cuenta, pero que sí que pueden afectar a mi seguridad y salud. Incluso a nivel de salud, pues por ejemplo, no sé, hay cosas en las que no nos podemos meter, pero a lo mejor, pues no sé, absentismo, pues bajas por enfermedad común, ya no laboral, pues si tenemos muchos constipados o no, y eso a lo mejor podemos mejorarlo con una mejor prevención, con mejores medios de mejor vestuario. Es decir, es ver un poco todas aquellas cuestiones, incluso pues eso, diseño de áreas de trabajo, suficiencia de medios, reposición de medios, situaciones que ocurren de forma inmediata o capacidad de reacción por parte de la organización o de los responsables, medios de comunicación suficientes. Todas esas variables las iremos analizando y determinaremos si pueden ser un riesgo o una oportunidad. Si no pueden serlo, las descartaremos y aquellas que pueden serlo las valoraremos e intentaremos incluso trabajar sobre ellas, porque son las que nos van a proporcionar la base para luego definir objetivos, la estrategia de la organización, planes de mejora.
¿vale? Vamos a trabajar precisamente sobre eso, sobre aquello que va a suponer un mayor riesgo para la organización o sobre aquello que puede implicar una oportunidad para mejorar. Cambios legales, que cambie una normativa legal y que tengamos que adaptarnos a ella, o que incumplamos una ya existente, o que desconozcamos o que nos falte formación a los trabajadores o para determinadas actividades formativas, ¿vale? Todo eso es lo que identificaremos aquí. Veremos qué se puede hacer por reuniones, con brainstorming. Bueno, nosotros ya vamos a dar una base de posibles riesgos bastante amplia, con lo cual vosotros podéis valorar ahí de alguna forma cuáles de ellos pueden darse en vuestras organizaciones y si tenéis capacidad para actuar sobre los mismos. Luego lo que establece la norma, aparte de identificarlos, que ya lo hemos comentado, es evaluarlos, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor identificamos muchos o porque nuestros recursos son limitados para actuar sobre todos. Entonces, pues de alguna manera establecer una forma de priorizar sobre cuáles vamos a trabajar. ¿Y cómo vamos a priorizar? Pues determinando cuáles son los más importantes con un criterio de evaluación. ¿Vale? Normalmente veremos que se suele trabajar con la probabilidad de que ocurre un riesgo, ¿vale? Probabilidad, y los dos variables más relevantes, pues la probabilidad que hay de que se dé ese riesgo. ¿Qué probabilidad tengo de incumplir la legislación? Pues poca, porque la tengo toda muy controlada y porque es bastante estanca, no cambia. Pues mucha, porque en cada centro de trabajo en lo que tengo, el municipio tiene una legislación específica para pues, la apertura de centro, para la autorización de obras, para tal. A veces me dejo determinadas cosas, el plan de trabajo, que a lo mejor digo, pues mira, tengo que estructurarme esto mejor para no tener ningún incumplimiento. Y luego, sobre todo, la repercusión que puede tener. No es lo mismo, pues no sé, en un momento determinado que falte una reposición de guantes que no tengamos una autorización en una obra en concreto, ¿vale? También la repercusión de las consecuencias de ese riesgo hacen que le demos más importancia o no al mismo. ¿Vale? Y eso van a ser los criterios de evaluación. En la misma matriz que os vamos a facilitar con los riesgos, os los vamos a incluir y un baremo. Eso os lo propondremos nosotros, ¿vale? Para que os sea más fácil aplicarlo. Pero bueno, sobre la marcha también podremos redefinirlo o adaptarlo a lo que cada organización considere que le puede ser más viable, ¿vale? Y más adecuado. Y sobre todo siempre desde la sencillez, ¿vale? Es decir, vamos a intentar no generar procesos complicados. Os vamos a poner una serie de riesgos que seguramente ya los hemos trabajado previamente para el sector de la construcción, ¿vale? Y que vosotros elegiréis, o sea, seleccionaréis en base al conocimiento que tenéis de vuestra organización, y luego los criterios van a ser muy sencillos, con lo cual esto va a ser fácil de desarrollar. Y además, una vez desarrollado inicialmente, la norma te pide que esté actualizado, pero que tú lo revises, pues, por ejemplo, una vez al año o periódicamente, o por ejemplo, veremos si lo hacemos por centro o por obra, va a ser muy similar. Con lo cual, realmente el trabajo más fuerte va a ser ahora inicialmente, y luego lo que haremos es revisiones para ver si han cambiado algunas circunstancias. De hecho, lo que pretende un poco este proceso es que si tú identificas una serie de riesgos que te salen relevantes por su repercusión y tomas acciones porque son relevantes, esas acciones deben ir encaminadas a que reduzcan su relevancia, ¿vale? Es decir, si me sale muy importante el riesgo porque porque su repercusión es muy importante, pero tengo pocos mecanismos para controlarlo, pues voy a aumentar esos mecanismos para así que el riesgo sea menor. ¿Vale? Y entonces, si mis actuaciones funcionan, debería de ir cambiando un poquito la evaluación conforme voy revisando los riesgos y actuando sobre ellos, porque voy mejorando. Esto va a ser también una forma de evidenciar la mejora continua de mi organización. Voy controlando cada vez de los riesgos, habrá riesgos que no pueda eliminar. O sea, yo el riesgo de incumplimiento legal, mientras que haya legislación que me afecte, lo voy a tener. Pero si yo cada vez gestiono mejor ese proceso, pues voy a tener menos riesgos de incumplimiento. O la distribución de EPIs o la posible accidentabilidad. ¿Vale? Cuanto más trabaje, pues mejor puedo controlarlos. Aquí aparecen un poco las directrices de la norma que hace referencia a la evaluación también de esas oportunidades.
¿vale? Nos pide que evaluemos los riesgos para ver cuáles son importantes y también las oportunidades. Pues a lo mejor la oportunidad es, no sé, dar formación a todos los trabajadores continua y demás, pero a lo mejor no es viable para nuestra organización. No tenemos tiempo, no tenemos bastantes recursos o, ¿vale? U oportunidades tecnológicas. Pues seguramente sería mucho mejor si yo trabajo con la última tecnología, pero no es asequible a mi organización o es asequible para determinados aspectos y para otros no. ¿Ves? Esa valoración también de oportunidades nos va a decir sobre cuáles podemos trabajar y va a ser también en función de la relevancia que tengan y de la viabilidad de las mismas en la organización. O sea, a lo mejor una oportunidad es tener más medios, más trabajadores o con otro tipo de cualificación o incorporar, pero tengo que valorar también la viabilidad de esas posibles oportunidades. ¿Vale? Lo haremos todo conjunto en la misma matriz. ¿Vale? A nivel de resumen, un poco lo que pide es eso, la identificación de peligros y de riesgos y oportunidades y su evaluación. Utilizaremos la parte que ya hacemos en prevención, ¿vale? Esa la vamos a mantener y vamos a seguir trabajando con ella y luego la vamos a completar con esta parte de identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades en función de o para otras áreas u otros ámbitos de la seguridad y salud en el trabajo que no son en sí el propio puesto de trabajo o las actividades que se desarrollan en la organización. ¿De acuerdo? Aquí aparece un poco, pues eso, cómo se puede apreciar el riesgo, cómo lo identificamos, pues valorando qué puede ocurrir, el por qué, el cuándo, el cómo, dónde, a través de reuniones, seguramente ya muchas de las organizaciones ya conozcáis cuáles son vuestros riesgos y lo que haremos es un poco simplemente plasmarlos o documentarlos, ¿vale? Para poder evaluarlos y organizarlos un poco, ¿vale? Conocéis perfectamente vuestras organizaciones esa forma de trabajar, tenéis identificados vuestros riesgos y los peligros asociados al puesto de trabajo y ahora vamos a ampliarlos un poco a nivel documental, que no quiere decir que no los conozcáis y que seguramente trabajéis ya sobre ellos, pero esta parte sí que nos pide la 45001, que la organicemos un poco más y que la documentemos y que además, pues eso, la vayamos de alguna manera mejorando continuamente a través de los planes de acción. Técnicas de identificación, pues listas de verificación, entrevistas, el razonamiento inductivo, tormentas de ideas, ¿vale? Y en este caso, pues nosotros vamos a ayudaros también un poco pues, con un modelo o una base para que identifiquéis algunos de ellos. Aquí tenéis, por ejemplo, también pues, el análisis. Normalmente veis los dos factores más utilizados para evaluar, ¿vale? Es la probabilidad, es decir, si es algo que hago una vez cada 4 años, es muy poco probable o la probabilidad de ocurrencia es mucho menor a tener un problema en una actividad que hago en una de cada 20 obras que en una actividad que sé que hago constantemente en todas las obras. ¿Vale? Entonces, va un poco por ahí la probabilidad de que tenga un accidente cuando manejo una máquina habitualmente, ¿vale? Que si la manejo de forma muy esporádica y determinar un poco las consecuencias que puede tener, ¿vale? Si son tangibles o no para poder estimar el nivel de riesgo. Aquí os pongo más, ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, esta es la típica matriz que utilizaréis seguramente para evaluar ya vuestros riesgos en prevención, ¿vale? Que de alguna manera cruza consecuencias con probabilidad, ¿vale? Nosotros os daremos un baremo también para evaluarlas y de aquí saldrán una serie de conclusiones acerca de cuáles son los riesgos en seguridad y salud en el trabajo más relevantes en base a vuestros criterios y determinaremos un poco, o la organización determinará sobre cuáles puede trabajar. Esto servirá también luego para definir objetivos y mejoras que nos pide la organización, la norma. ¿Vale? Pues tenemos otro requisito más, el tema de riesgos, que lo haremos con una matriz. ¿Vale? La identificación de riesgos lo haremos a través de una matriz. Voy a enseñaros, creo que tengo algún ejemplo, ¿vale? Y así os comparto y veis alguna cosita. A ver, de los que me he sacado. Vale, por ejemplo,
tabla de riesgos y oportunidades del sistema, pues este es aplicado a una obra, ¿vale? Por ejemplo, pues que este incluye calidad, medio ambiente y seguridad, pero por ejemplo, pues en la parte de inspecciones previas para visualizar y demás las zonas de ejecución. Pues un riesgo puede ser que hayan errores en las inspecciones o comprobaciones, ¿vale? Probabilidad de ocurrencia. Esto hay un baremo que utilizaremos, aquí se valora con 4. Gravedad. Causas, pues no controlar aspectos que estaban establecidos o que se deberían de tener en cuenta en seguridad. Mecanismos, pues desde procedimientos, formación, experiencia, colaboración del SPA, ver un poco, ¿vale? Todas aquellas acciones que ya están, a ver que lo corra para acá, que ya están definidas y si requiere de acciones adicionales. Si con lo que tengo definido yo creo que tengo controlado ese riesgo y no es significativo, o si necesito necesito definir actuaciones adicionales. Por ejemplo, más riesgos pueden ser accidentes, ¿vale? A ver, tenemos... Vale, estáis todos. Es que de vez en cuando me conecto por si queréis comentar algo. Vale, la posibilidad de accidente es un riesgo. La posibilidad, por ejemplo, de incumplimiento legal, ¿vale? Que se asocia a todos los protocolos, ¿vale? Errores en la gestión. Esto puede ser un ejemplo. Os voy a poner otro. Tengo matrices. A ver si tengo evaluación. Objetivos, organigrama, requisitos. Aquí, por ejemplo, esta está vacía, pero para que veáis un poquito cómo podríamos partir de la parte del contexto. Este podría ser uno de los formatos a utilizar. Pues, por ejemplo, partiendo de lo que sería el análisis que hemos hecho ya del contexto, con cuestiones internas y externas, las debilidades y fortalezas, ¿vale? Identificar los posibles riesgos asociados para luego valorarlos en base a la probabilidad y a la severidad que hemos dicho, es decir, la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de sus acciones, evaluarlo y definir acciones al respecto, ¿vale? Nosotros esto os lo facilitaremos también como formato y luego os facilitaremos un formato relleno con posibles riesgos, tanto que puedan venir del contexto, utilizaremos cada uno de los vuestros, pero un poco en base a las directrices que nos pide la norma y que en vuestro sector, ¿vale? Podemos intuir que os pueden aplicar para que tengáis una base y no partamos desde cero. ¿De acuerdo? Otro de los requisitos que nos establece en la parte esta de planificación, y ya casi es el último, nos falta este y otro, es el tema de identificar la legislación, ¿vale? El tema de tener clara y de forma aquí sí que metodológica un procedimiento para lo que es la determinación de los requisitos legales y otros requisitos que afectan a mi organización y a mi actividad, ¿vale? Este es un requisito que además luego aparece en otro punto de la norma porque nos van a pedir no solo que determinemos cuáles son los requisitos legales que nos aplican en los centros de trabajo y a las actividades que desarrollamos, sino que evaluemos de alguna manera que los estamos cumpliendo. Requisitos legales y otros requisitos que asumamos, lo que comentábamos, que yo puedo en un momento determinado asumir otros requisitos que si me comprometo a cumplir, debo de evaluar igual que si fuera un requisito legal. Y estos requisitos legales los haremos de alguna manera, estableciendo mecanismos que nos aseguren que de forma continua estamos informados de la legislación que nos aplica según las actividades, las ubicaciones y los recursos que estamos utilizando en seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Aquí volvemos a lo mismo de antes. También es un requisito de 9.000 y 14.000 y por lo tanto, si ya tenéis una metodología definida, quizá la podemos utilizar aquí. Y si no, lo que buscaremos es, hay que buscar mecanismos para mantenernos informados de toda la legislación
que en materia de seguridad y salud en el trabajo pueda afectar a nuestras organizaciones, a través de los servicios de prevención, a través de entidades especializadas, a través de institutos tecnológicos, de consultorías, como establezcamos a través de la consulta de nuestro departamento jurídico, si lo tenemos. Pero que de alguna manera tenemos que saber que si abrimos una nueva obra o un nuevo centro de trabajo o si incorporamos una nueva actividad, qué requisitos legales tenemos que cumplir y luego en nuestro desarrollo continuo, qué requisitos legales tenemos que cumplir en seguridad y salud en el trabajo. Pues desde el tema de comunicación de accidentes, si nos aplica SEBES o no, si tenemos que disponer de un plan de autoprotección en función de nuestra actividad, toda la documentación que tienen que tener cada uno de los centros de trabajo, plan de prevención, la identificación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva, ¿vale? El plan de obra, todo aquello que legalmente nos aplica y que tenemos que cumplir. ¿Vale? Nosotros os facilitaremos un modelo, pero sí que es cierto que como esto depende mucho de cada actividad, la organización tiene que adaptarlo a sí misma e identificar sus requisitos legales. Entiendo también que es algo que ya tendréis definido, lo que pasa es que puede que lo que no tengamos es documentado. Seguro que ya sabéis perfectamente todos qué requisitos legales os aplica según qué centros, qué actividades y qué ubicaciones o trabajos vayáis a desarrollar o estéis desarrollando. Pero lo que vamos a hacer es un poco pues extractarlo o identificar de alguna manera cómo podemos luego evaluar que lo estamos cumpliendo. Normalmente esto se hace a través de checklists de cumplimiento o a través de chequeos o inspecciones en las que detallamos un poco pues desde la documentación que tienen que tener hasta los permisos o incluso pues de alguna manera lo que se tiene que revisar periódicamente o cuáles son el convenio, o sea, vamos desde la ley de prevención hasta convenios específicos, todos aquellos requisitos que en seguridad y salud del trabajo nos apliquen. Esto es un poco más arduo inicialmente, pero luego realmente solo, porque bueno, tienes que intentar identificar que lo tienes todo, o sea, tienes que controlar que lo tienes todo identificado y que así puedes evaluar que lo cumples, pero luego realmente es una revisión. Lo único es que tenemos que estar pendientes de si sale algo de legislación nueva. Os voy a poner algún ejemplo también. Bueno, la norma pide eso, que establezcamos algún mecanismo, ¿vale? Para mantenerlo al día, tanto para requisitos legales como otros. Aquí, por ejemplo, tenéis un procedimiento, ¿vale? Un posible procedimiento. Nosotros estableceremos una guía metodológica. Perdón. Global, en la que cada uno de estos requisitos que os vamos dando, os diremos cómo lo tenéis que implementar, ¿vale? Cada cuánto revisamos, con qué mecanismos y la iremos adaptando a cada organización. Es decir, pues todo lo que hemos visto hasta ahora, cómo lo vamos a ir implementando en mi organización, con este formato, con este sistema, con esta metodología y haremos los vínculos. Eso creo que va a ser muy útil para cada empresa, para aquellas que lo hagáis de nuevo y para las que ya tengáis definido una metodología, pues lo adaptaremos como vosotros creáis a la que ya tenéis. Y, por ejemplo, aquí aparece un ejemplo de procedimiento o de guía y un formato de checklist de verificación de cumplimiento de requisitos legales, en este caso de la Ley 29. ¿Vale? Aparece un poco los requisitos que aparecen y si se cumplen o no. Os voy a poner también otro ejemplo este era de riesgos y teníamos... Vale, este por ejemplo es un ejemplo, a ver, no me deja, ay, no me deja cambiar de pestaña. Uy. Pues os lo dejo de compartir un momento, es que quiero enseñaros cómo lo voy a poner en otra pestaña. Vale. Ya, y ahora os lo comparto en esta otra pestaña, a ver si me deja. Aquí, sí.
Mirad, a ver si lo veis ahora. Esto, por ejemplo, es la identificación de requisitos legales en prevención de riesgos laborales, ¿vale? Aquí aparecen, esto es una muy concreta para que veáis un ejemplo. Lo podemos hacer así o de otras maneras, os facilitaremos también varias alternativas. Pues aparece de alguna manera en base, pues eso, al Real Decreto, en este caso, sobre jornadas especiales de trabajo, pues los requisitos que tienen que tener, o sobre seguridad en lugares de trabajo, que se cumplen las condiciones de seguridad, se mantienen condiciones de orden y limpieza, se cumplen condiciones ambientales, ¿vale? O sobre disposiciones mínimas en materia de señalización y seguridad en el trabajo, ¿vale? Aparecen una serie de requisitos legales aplicables y lo que se hace es extractar de alguna manera o sea, de textos legales aplicables los requisitos, ¿vale? Esto a veces también el servicio de prevención ya realiza determinado trabajo o incluso hay plataformas, ¿vale?, que ya incluyen este servicio. Nosotros ya veremos un poco la forma de adaptarlo a cada organización y en base a los recursos de los que se dispongan, cómo lo podemos llevar a cabo, ¿vale? En base a o checklists detallados o con una base informática. Aquí os he puesto algún ejemplo de checklist, ¿vale? Ah, mira, ahora sí que me cambia. O, por ejemplo, este es en el ámbito de trabajo, sobre vehículos, desplazamientos, comunicaciones de centros de apertura, o sea, apertura de centros de trabajo, perdón, Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Prevención de riesgos. Es ver un poco los requisitos, los textos legales en función de la actividad y el requisito legal. Porque es que el segundo paso, que no aparece aún aquí, pero que daremos, es la parte de evaluación. A ver si me deja correr un poco la ventana. No, porque está fijo. Entonces tengo que correrlo de aquí abajo. No me deja, pero bueno, en esta parte del checklist tenemos lo que sería, como veis, la evaluación del cumplimiento. Total, parcial, puntual, ¿vale? Para poder evaluar si tenemos algún incumplimiento, la necesidad de desarrollar acciones inmediatas o planificadas para llegar al cumplimiento de los mismos, ¿vale? Esto realmente, la norma, ¿vale?, nos pide que lo documentemos y lo protocolicemos de alguna manera para confirmar que no tenemos ningún incumplimiento legal y que no nos dejamos nada por cumplir, ¿de acuerdo? Pero estoy segura que en cada una de las organizaciones ya se cumplen todos los requisitos legales y se tienen identificados los requisitos legales que os aplican, porque si no, no podríamos funcionar. Lo que vamos a hacer es perfeccionar un poco el sistema y de alguna manera daros herramientas para que lo tengáis actualizado y podáis evaluar su cumplimiento, que es lo que nos pide la norma y que luego tendremos que demostrar de cara a las auditorías, ¿vale? Con todo esto que hemos visto, la norma nos pide que planifiquemos acciones en todos los requisitos que hemos visto. Planifiquemos acciones en base a nuestra política, que hemos visto que la vamos a definir, planifiquemos acciones en base a incluso la consulta y la participación de los trabajadores, planifiquemos acciones para el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, para abordar los riesgos y oportunidades, ¿vale? Todo eso que hemos visto, que nos da información de nuestra organización y nos la analiza, nos sirve para planificar acciones. Nosotros veremos si las planificamos en cada uno de estos elementos, pues cuando identificamos riesgos y son relevantes, planificamos acciones al respecto. Cuando identificamos requisitos legales y no los cumplimos, planificamos acciones al respecto, ¿vale? En base a nuestra política y a nuestro compromiso de mejora, podemos planificar acciones. O hacemos un plan global en el que incluimos acciones que vienen de todas estas orígenes, de todas estas fuentes, ¿vale? Es para que veáis un poco que este trabajo previo de análisis, que a priori puede parecer un poco pesado, pero porque yo lo estoy contando ahora en 2 horas y esto es y de forma muy concentrada, pero realmente, si os dais cuenta, son premisas que cualquier organización en temas de seguridad y salud en el trabajo las tiene en consideración, pero no quizás de forma tan metodológica. Al fin y al cabo, esto es una norma de gestión, entonces perfecciona pues esa mejora continua a través de
pues controlar riesgos, esas acciones para cumplir los requisitos legales, esos objetivos para mejorar la estrategia de nuestra organización. Todo eso ya lo hace una organización. Pero aquí vamos a sistematizarlo un poco y procedimentarlo para tener una metodología continua que nos asegure que no se nos olvida nada y que lo hacemos siempre lo mejor posible. Todo eso sirve para planificar acciones que nos van a llevar a mejorar o que nos van a llevar a posicionarnos en el mercado o que nos van a llevar a poder reaccionar frente a situaciones inciertas o situaciones de crisis, ¿vale? Es decir, el sistema lo que pretende de alguna manera es ayudarnos a, en esas circunstancias, poder seguir mejorando y de alguna manera asegurar que nuestra actividad se desarrolla en condiciones de seguridad y salud controladas. Vale. Pues con esto ya y esas acciones llegaríamos al último punto de nuestra sesión de hoy, los objetivos, ¿vale? Esas acciones que hemos dicho se pueden plasmar o se deben plasmar a través de objetivos que sí que nos pide la norma. La planificación de acciones, la norma nos la deja un poco abierta a través de los mecanismos que queramos, en los propios riesgos, junto con los requisitos legales, a través de nuestro contexto, pero sí que nos pide que, o como consecuencia de todo este análisis, o como canalización de nuestra mejora o de nuestra política, por lo menos, definamos objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Objetivos concretos que tienen que evidenciar la mejora en algún área, ¿vale?, de nuestra organización o con respecto a algún aspecto, pero lo que nos dice es que deben de ser coherentes con la política. De hecho, la política ya incluye que debe de ser el marco para la definición de objetivos. Deben de ser medibles. Aquí ya entramos en un nivel mucho más concreto, ¿vale? Es decir, no quiero que mi objetivo vaya dirigido a ser una empresa puntera en mi sector o tener las mejores instalaciones. No, hay que concretar, hay que cuantificar de forma realista, ¿vale? Para poder además conseguir una evaluación, que yo sea el mejor o que yo haya mejorado, si no lo cuantifico, no es evaluable, no es comparable, no es de alguna manera medible. O sea, no puedo argumentar objetivamente mi mejora, con lo cual los objetivos vamos a intentar medirlos. Pues, por ejemplo, si lo que quiero es aumentar la seguridad de mis trabajadores, pues a lo mejor debo de hacerlo a través de la reducción de los accidentes, para lo que define una serie de actuaciones como pueden ser la mejora de los EPIs, el aumento de su formación, la mejor planificación de las tareas, y así poder cuantificar esa mejora en la seguridad a través de una reducción cuantitativa en el número de accidentes o en la disponibilidad de medios, aumentar el número de reemplazos de determinados EPIs o, no sé, incrementar los medios de protección colectivos por obra o el número de formación específica en número de horas en determinadas materias, ¿vale? Es decir, tienen que ser requisitos, o sea, objetivos medibles, que apliquen, ¿vale?, que tengan en cuenta los riesgos y oportunidades, los requisitos aplicables, la consulta a los trabajadores, ¿vale? Podemos tener todo eso que hemos visto antes, lo debemos de tener en cuenta a la hora de definir objetivos, ¿vale? Y luego estos objetivos cuantificables, que se desarrollan a través de actuaciones, pues debemos de seguirlos, de comunicarlos y de actualizarlos. Seguirlos porque si yo defino objetivos y me olvido de ellos, no los sigo, no los evalúo. No puedo esperar a que si les asigno un plazo, llegue el plazo o termine el plazo de ejecución y a ver qué ha pasado. Los objetivos tengo que evaluarlos continuamente por ver si necesitan una readaptación, necesitan más recursos o si me equivoqué en su planteamiento y lo modifico, ¿vale? Es decir, hay que hacer un seguimiento de los objetivos con la periodicidad y del modo que nosotros definamos. Y deben de comunicarse
Es una de las informaciones que puede ser útil reportar, por ejemplo, a los trabajadores, sobre todo en aquellos objetivos en los que ellos puedan tener participación. Pues a lo mejor en la reducción también de la accidentabilidad, su participación es directa. No solo es dar más EPI, sino a lo mejor más formación o incluso pedir una mayor participación e implicación, sensibilización a los trabajadores en el desarrollo de las actividades. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso hay que comunicarse, incluso los avances. Si estamos pidiendo a lo mejor a los trabajadores que colaboren en la mejora de unas determinadas prácticas, ¿vale? Porque les hemos dado una formación adicional o unos medios adicionales, pues también debemos de informarles de si su esfuerzo o su implicación en el objetivo está teniendo fruto y realmente está mejorando, se están reduciendo los incidentes o los accidentes al respecto. ¿Vale? Comunicarlo es importante tanto sobre lo que definimos o incluso la elección de objetivos como sus avances. ¿Vale? Y ir actualizándose para ir mejorándose. Para eso vamos a definir pues, un programa de objetivos, programas de objetivos que vendrán de los diferentes aspectos que hemos visto, riesgos, oportunidades, participación de los trabajadores, política, consulta, requisitos legales. Definiremos un programa que tendrá en cuenta todo ello, que se plasmará de forma medible y en el cual se tiene que definir como mínimo qué se va a hacer, con qué recursos, quién va a ser el responsable de que se haga y de su seguimiento, cuándo, es decir, plazo, y cómo se van a evaluar los resultados, incluyendo indicadores. Pues, por ejemplo, cuando hablábamos de mejora de la seguridad y de accidentabilidad, pues, por ejemplo, el indicador de número de accidentes o número de incidentes o número de bajas con... ¿Vale? El indicador que nosotros establezcamos, pero que sea cuantificable. ¿Vale? Y cómo se integran las acciones para lograr esos objetivos. ¿Vale? Es decir, un poco qué queremos hacer, con qué lo vamos a hacer o con qué recursos, quién es el responsable y con qué plazo, así como cómo lo vamos a seguir. Eso aparecerá en nuestro programa de objetivos. Y ahora os pongo, esto sería un resumen de lo que implicarían los objetivos de alguna manera, pues que estén basados en la política, como ya hemos visto, que tengan en cuenta peligros y riesgos, que sea coherente con el sistema, que tengan en cuenta la normativa, los requisitos legales, ¿vale? Y que permitan de alguna manera su seguimiento. Para eso, pues aquí os pongo, por ejemplo, algún ejemplo y ahora os enseñaré algún formato de programa. Pues, por ejemplo, pues mejora de los procedimientos y preparación ante la respuesta ante emergencias, ¿vale? Pues, por ejemplo, objetivo, efectuar simulacros programados y realizar inspecciones en seguridad y salud en el trabajo dirigidas a la preparación y respuesta ante emergencias. Meta, un 80%. Y el indicador es el número de simulacros ejecutados, ¿vale? Con respecto al número de simulacros programados. En el otro caso, la meta o el objetivo que vamos es el 90% del número de inspecciones ejecutadas respecto a las programadas, ¿vale? Y un responsable. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de objetivo. Lo veis que es mucho más concreto. Es para un plazo, aquí no aparece el plazo, ¿vale? Luego tendríamos que definir, por ejemplo, esto en un año, para el año 2021. ¿Vale? O durante el año 2020. Luego hacemos un seguimiento, vemos un poco, pues yo qué sé, mensualmente, trimestralmente, semestralmente, cómo evoluciona este objetivo, qué grado de consecución llevamos en el año, si vamos bien o vamos mal, si requiere alguna actuación adicional para solventarlo. ¿Vale? O aquí abajo tenéis, por ejemplo, otros como pueden ser pues, cumplir los requisitos legales, ¿vale? Reducir el índice de accidentabilidad, cumplir con el programa de seguridad y salud, utilizar el indicador de capacitación a 4 horas de personal mes mínimo como objetivo, levantamiento de observaciones mensuales, es decir, intentar aumentar la participación de los trabajadores con observaciones e inspecciones específicas y luego todo esto pues le asociamos un indicador, ¿vale? Numérico para poder luego evaluar su cumplimiento y a través de esos objetivos y esas actuaciones, evidenciar la mejora. Os voy a poner, a ver, también aquí tenía un ejemplo de organigrama, evaluación, programa,
como me los pone por el orden que quiere, aquí. Esto sería formato, por ejemplo, para que vierais el contenido, ¿vale? Programa de objetivos, definimos un objetivo, las actividades al respecto que vamos a desarrollar, responsable y recursos, y aquí, por ejemplo, para el seguimiento, pues establecemos a lo mejor los avances que vamos haciendo por mes, ¿vale? Este podría ser un formato para definir un programa de objetivos. Y luego hemos visto, por ejemplo, no sé si tenía algún evaluación, organigrama, algún programa específico, pues no me salen por aquí. ¿Vale? Pero bueno, aquí veríais pues, ese formato con la información mínima que nos pide la norma, porque aquí sí que la norma nos pide una información mínima sobre cada uno de los objetivos, se rellenaría en función un poco de todo el análisis que hemos hecho previo de contexto, partes interesadas, riesgos, requisitos legales, etcétera, y lo plasmaríamos en objetivos concretos. ¿Vale? Para esto también os facilitaremos una metodología y unos formatos a aplicar. ¿De acuerdo? Y yo creo que con esto por hoy tenéis bastante. ¿Vale? Si os dais cuenta, a ver, aunque yo os he aportado mucha información, quizás bastantes conceptos y demás, algunos ya os sonarán muchos porque son similares a otras normas de gestión, y los nuevos, con que os quedéis con la idea de que vamos a tener una serie de actuaciones que nos analizan un poco la organización para planificar objetivos, ¿vale? A través de lo que vimos que es el análisis del contexto. Veremos cómo trabajamos, aspectos externos e internos que nos afectan, riesgos que sufre nuestra organización, participación de los trabajadores con la consulta a los mismos y requisitos legales. Con todo eso vamos a retroalimentar un programa para mejorar. La norma no establece ni cuántos objetivos, ni a qué nivel tenemos que llegar, simplemente que sean suficientes representativos para nuestro análisis y para nuestra organización y que puedan evidenciar la mejora continua. Y con esto acabamos toda la parte de planificación, ¿vale? Aquí ya con esto, en esta sesión acabamos con la parte más que se refiere a la parte estratégica y de planificación del sistema. Y a partir de aquí pasaremos, una vez que tengamos esto más o menos claro y organizado, pasamos a la parte más ejecutiva, que es ya la que pide una metodología tanto para la gestión de los recursos como para la gestión de las actividades, de los trabajadores y demás. ¿De acuerdo? Espero que, no sé si tenéis alguna duda, queréis comentar alguna cosa o ya yo os pasaré tanto la presentación como ejemplos, como incluso los formatos que vamos a utilizar para poner todo esto en funcionamiento. Y ahora sí, ya sí que tendréis una visita presencial con un técnico para bajarlo todo un poco más a la realidad. En función de vuestra disponibilidad y demás, la podemos hacer o sesiones más largas o sesiones más cortas y hacerlas en dos. Ya es organizarlo un poco con el técnico, no hay problema, para que sean operativas y así ayudaros también en avanzar todo esto y bajar un poco todo esto que yo os cuento aquí a vuestra propia realidad, a la realidad de cada organización. Y ya si tenéis dudas, si queréis comentamos ahora y si no, pues directamente incluso son específicas con los técnicos asignados a cada organización, porque entiendo que también tenéis que procesar un poquito todo esto. Yo os pasaré ahora, si puedo, esta mañana mismo toda la documentación y ya es que la vayáis viendo. También lo que he comentado con la compañera, me he apuntado ya a Rebeca para pasarle la presentación y si alguien la quiere más que me la pida y le paso lo que sería la grabación. ¿De acuerdo? Pues nada, si está todo conforme, os dejo ya, os libero, que ha sido una sesión bastante intensa y nada, ya nos emplazamos. A aquellos que me tenéis como técnico nos veremos en la visita y al resto os veo ya en la siguiente sesión, que si no tengo mal, ¿vale? Esta no será martes, esta pasa miércoles porque esa semana tengo unos problemas lunes y martes, entonces para el miércoles 21. ¿Vale? Tenemos prevista la siguiente sesión de formación. Vale. Para Emi Ibáñez, vale, me apunto también quién me pide por aquí también. Vale. Os paso la sesión a vosotros dos. Pues nada, muchísimas gracias por la atención
y seguimos en contacto. Cualquier cosa también tenéis mi correo electrónico por si necesitáis cualquier cosa. Muchas gracias a todos.